Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2, Ronda 5 y... ¡Wow! Así que esta es la sala de observación especial. Viejo, este lugar es increíble. Puedes ver todo el escenario desde aquí arriba. Había tanta gente en los GRYPS, todos saltando de pie cuando se emocionaban, no podía ver el escenario en absoluto. Pero esto es como el cielo. Keroune Casimaro había corrido hasta la ventana de vidrio especialmente hecha para el escenario del Instituto Negro Le Wolf en la sala VIP del Domo Sirius, su cara literalmente temblaba de emoción mientras agitaba sus manos de un lado a otro. Maldita sea, Keroune. Cállate un minuto. Lo siento. TCH. Dirk chasqueó su lengua mientras apoyaba su barbilla en sus dedos de acero. A pesar del tiempo que llevaba trabajando para ella, Dirk se encontró cada vez más enfadado con su secretaria privada más veces de las que podía contar. Normalmente no era de los que se preocupan por ver la festa, pero el Involus de este año era un caso especial. Este año, había venido fielmente a observar cada combate en persona desde los preliminares. Sin embargo, no tener a nadie a quien delegar las habituales tareas insignificantes había resultado ser una molestia, así que hoy había decidido traer a Keroune con él y se había arrepentido de hacerlo casi inmediatamente. Y ese bastardo R es tan imposible de leer como siempre. Golpeó un interruptor con sus dedos para agrandar la ventana aérea, mirando al joven pelirrojo del otro lado. Y aquí estamos. El número 2 de Le Wolf acaba de atravesar la puerta oeste. Con esa abrumadora habilidad suya, capaz de manipular el prane de su oponente, Rodolfo Soppo ha atravesado los 4 primeros combates sin el más mínimo contratiempo. En el primer asalto, nos mostró a todos que no solo es un poderoso Dante, sino que también tiene un gran dominio de varias técnicas de combate físico. Su enfrentamiento con el Cerberesta va a ser el factor decisivo en este combate. Escuchando a la locutora, Miko Genasi, y a la comentarista, Zeta Osaroula, como se la conocía ahora, y viendo a Rodolfo enseñar sus brillantes dientes blancos a la multitud mientras cruzaba el puente hacia el escenario, Dick encontró un torrente de recuerdos desagradables resurgiendo en el fondo de su mente. El instituto era una instalación que reunía a niños de todo el mundo, luego investigaba y desarrollaba con fuerza sus talentos para convertirlos en mercancías valiosas. Ya sea Genestella o un humano normal, la gran mayoría de estos estudiantes eran normalmente huérfanos o habían sido vendidos voluntariamente al instituto por sus familias. Se producían allí diversas formas de mercancías, pero los principales productos eran los combatientes, que se vendían a empresas militares privadas o a las 6 escuelas de Asterisk, y los dotados de una inteligencia excepcional, que las fundaciones empresariales integradas adquirían como candidatos a puestos directivos. No hace falta decir que Dirk era una persona habitual de este último grupo, mientras que Rodolfo, un Genestella, pertenecía al primero. A la edad de 10 años, Rodolfo ya estaba siendo elogiado como el mayor logro del instituto. Dirk, por otro lado, aunque había realizado excepcionalmente todas las pruebas de inteligencia, siempre había sido un pelín de ser dejado de lado debido a su incesantemente mal comportamiento. Para las fundaciones empresariales integradas, o en su defecto, familias u organizaciones de prestigio, un historial personal como el suyo se consideraba un grave defecto. El talento único de Dirk fue confirmado por los excepcionales resultados que obtuvo en cada una de sus pruebas de simulación de batalla. Por muy desfavorable que fuera su posición, nunca cedió su terreno, nunca se permitió ceder ante la derrota, y por muy favorable que fuera su propio estado de cosas, sus oponentes nunca pudieron convertir sus ventajas en una victoria. Fue allí donde Dirk demostró su talento, en simulaciones tácticas supervisando equipos de combate y en las simulaciones de gestión más valoradas por los fundamentos, y allí nacieron los vencedores y los vencidos. De hecho, cuanto mayor era el número de sus oponentes y la complejidad de la situación, más notables eran sus logros. En otras palabras, el talento de Dirk no residía en lograr la victoria en sí, sino en obstruir a sus oponentes, en hundirlos en el caos y en forzarlos a rendirse. El hecho de que él mismo se beneficiara o no de esos resultados era irrelevante. En resumen, su talento era la manifestación más cruda posible de su odio y desprecio por todo lo que había en el mundo fuera de él mismo. Y ahora, entrando por la puerta este, está Ayato Amahiri de la Academia Seidokan, el Murakumo.
El concursante Amahiri acaba de salir de un combate particularmente feroz en la cuarta ronda contra Minato Bakamiya, de la Academia de Kenbale para las Jóvenes Señoritas, conocido como Kenin Fubasu, y espera anotar solo el segundo Grand Slam en la historia del torneo, pero primero tendrá que superar al concursante Soppo. Basándonos en lo que hemos visto en los últimos partidos de Hayato Amahiri, no parece que posea ningún ataque de largo alcance digno de mención. El estilo Mahiri Shinmei tiene una escuela que se especializa en el tiro con arco, pero creo que es justo decir que si fuera particularmente hábil en ello, lo habría usado en su combate contra Bakamiya, para capitalizar sus debilidades. Como yo lo veo, no importa cuán fuerte pueda ser de cerca, si trata de luchar contra Rodolfo Soppo en ese rango, se encontrará en problemas. Oh, ya veo. Eso significa que Rodolfo tiene la ventaja. Keroune, habiendo aparentemente aceptado el comentario sin cuestionar, estaba mirando la ventana aérea con una increíblemente estúpida sonrisa. Parecía haber olvidado que Dirk le había dicho que se callara hace un momento. Ella puede ser un verdadero dolor de cabeza. Dirk, temido y detestado incluso dentro del propio Leworth, había purgado a la escuela de cualquier oposición potencial a su gobierno al asumir el papel de presidente del consejo estudiantil. Eso significaba que prácticamente todos los que conocía trataban de hacerle la pelota. Keroune fue la única persona que lo trató como un ser humano normal. No es tan fácil. Estamos hablando de Hayato Amahiri, respondió con un suspiro, incapaz de regañarla más. Por mucho que el hecho le molestara, Dirk no estaba ciego a las excepcionales habilidades de Hayato. Más que nadie, Hayato había sido capaz de recuperarse de una desventaja abrumadora tras otra para conseguir la victoria. En lo que respecta a la Alianza de las Ramas Doradas, sería de su interés que él finalmente tomara el campeonato y pusiera fin al torneo, y aún así. Bueno, entonces de nuevo, Rodolfo no va a caer fácilmente, tampoco. En el instituto, a Genestella se le exigía participar en innumerables simulacros de batallas, pero la mayoría de los combates de Rodolfo habían terminado por ir mucho más allá de ese punto, prácticamente había exterminado a sus oponentes, a todos y cada uno de ellos. Y Dirk, actuando como su oficial al mando, nunca había hecho nada para detenerlo. Incluso ahora, en Leworth, Rodolfo mantenía su distancia. No era como si se vieran como viejos amigos, por supuesto, pero Rodolfo no tenía intención de seguir las instrucciones de Dirk como presidente del consejo estudiantil. Eso no significaba que fueran hostiles el uno con el otro, pero antes de que Dirk se diera cuenta de lo que había pasado, Rodolfo se había asegurado su propia posición como jefe del mayor grupo mafioso de los Rotlick. Para ser perfectamente honesto, preferiría que ambos mordieran el polvo ahí fuera. Hablando por sí mismo, ese sería su resultado preferido. ¿Eh? ¿Ha dicho algo, señor? De todos modos, mira. El encuentro está a punto de comenzar. Keroune rebotó de arriba a abajo y agitó una mano con emoción mientras se aferraba a la ventana. Demasiado cansado para responder, Dirk simplemente la miró durante un breve segundo antes de volver a mirar a la ventana. La intimidación que emanaba de su oponente en el escenario era aún más desalentadora de lo que Hayato había esperado. Ah. ¿Así que tú eres Hayato Amahiri? Bien, bien. Esto será lo más divertido que he hecho en mucho tiempo. Habiendo mirado a su competencia de pies a cabeza, Rodolfo sonrió satisfecho. A juzgar por los datos que Hayato había estudiado, y por las grabaciones de sus partidos anteriores, Rodolfo era un enemigo particularmente difícil de entender. A veces, parecía disfrutar pisoteando a sus oponentes, otras veces, les dejaba atacar hasta el fondo de su corazón, soportando casualmente cada golpe. En resumen, parecía capaz de cambiar su estilo de lucha en cualquier momento basándose solo en su estado de ánimo. Los datos también mencionaban que era el jefe de un gran grupo mafioso, con un historial que Hayato solo podía describir como nauseabundo. Tan completamente egocéntrico estaba obsesionado con satisfacer todos sus deseos, sin la más mínima preocupación por la dignidad de los demás, que Hayato lo consideraba una especie de demonio vicioso. Dicho esto, no tenía intención de condenar al hombre. En la fiesta, lo único que importaba eran los resultados, tanto para los artistas marciales honestos como Minato Bakamiya como para los demonios inhumanos como Rodolfo Soppo. Ya veremos. No sé si puedo cumplir con tus expectativas, pero te voy a dar todo lo que tengo, respondió, activando el server esta. Ah, está bien. Voy a poner todo lo que tengo para divertirme un poco. Rodolfo respondió con un destello de sus brillantes dientes blancos, antes de girar y volver a su posición inicial. Hayato cerró los ojos, respirando profundamente mientras se preparaba. Ronda 5, combate 1, comienza. Mientras la voz automatizada sonaba, no perdió ni un segundo antes de abrir los ojos. Rodolfo, sin embargo, seguía de pie imponente en su posición inicial, con los brazos cruzados.
Hayato también mantuvo su posición de batalla, manteniendo el Cerberesta a la altura de los ojos. Oh, ningún concursante ha movido un músculo. Deben ser bastante cautelosos el uno con el otro, supongo. Naturalmente. Si Hayato Mahiri hace un movimiento equivocado, todo habrá terminado. Y el Reclux de Rodolfo Soppo no se enfrentará al Cerberesta si no tiene cuidado. Bueno, ni siquiera parece que vaya a usarla, se dijo Hayato. Rodolfo poseía dos armas. La primera era su habilidad Dante, capaz de interferir directamente con el prane de cualquiera dentro de su rango. La segunda era su Reclux, con su considerable poder destructivo. Como Saroula había observado, si Rodolfo hubiera activado esa Reclux, Hayato se habría centrado primero en destruirla. Su oponente, sin embargo, no parecía ser tan tonto. ¿Qué es todo esto? No te vas a quedar ahí parado, ¿verdad? Ven a mí. Vas a decepcionar a nuestro público. El tono de voz de Rodolfo era provocativo, pero parecía estar expresando sus sentimientos honestos. Y, por supuesto, lo que dijo era cierto. La multitud, que se impacientaba por el estado estático de las cosas, empezó a llover abucheos y gritos. Algo similar había sucedido en el combate de Hayato contra los gemelos de Hielon durante el Fénix. El público de la festa, sabía, tenía muy poca paciencia. Muy bien, entonces, si insistes. En marcha. No pretendía responder a los caprichos de los espectadores, pero con eso, comenzó a acercarse a su oponente. ¡Ah! Eso está mejor. Rodolfo retorció sus labios con una sonrisa satisfecha, pero aún así no se movió. ¡Au! Hayato gritó, saltando hacia adelante, pero apenas cruzó una línea invisible, invirtió su impulso, saltando hacia atrás. Rodolfo levantó una ceja de curiosidad, pero Hayato le prestó poca atención cuando empezó a dar vueltas alrededor del lado derecho de su oponente antes de volver a avanzar, hasta que sintió un extraño cambio en el prane de las puntas de los dedos de los pies e inmediatamente saltó hacia atrás. Ah, lo entiendo. Así que estás tratando de ver en mi rango. Bueno, lamento decir que, si lo intentas de nuevo, te volaré los dedos de los pies. Eso es un poco extremo. Por lo que Hayato pudo suponer basándose en las grabaciones de los anteriores combates de Rodolfo, la habilidad de su oponente parecía ser efectiva en un radio de 2 metros. Eso, sin embargo, era simplemente una estimación. La única manera de estar seguro era probarlo por sí mismo. No parece que sean 2. Quizás 1,95 centímetros. Incluso unos pocos centímetros podrían significar la diferencia entre la victoria y la derrota. En cualquier caso, sin embargo, le sería imposible atacar desde fuera del alcance de Rodolfo. Tal como Saroula había dicho al principio del partido, Hayato no tenía técnicas de largo alcance a su disposición. No había dominado la técnica de tiro con arco del estilo Amahiri Shinmei, y no había forma de que pudiera aprender a manejar un arma de fuego en el tiempo que tenía antes del combate, aunque estrictamente hablando, el estilo Amahiri Shinmei en general tenía un conjunto de técnicas de lanzamiento de piedras, pero no había forma de que una simple roca fuera capaz de romper las defensas de su oponente. Podría haber intentado usar un arma particularmente larga, como una lanza, pero eso limitaría severamente los tipos de movimientos que podría hacer fuera del alcance de Rodolfo. De manera similar, podría intentar usar Meteor Arts para aumentar el tamaño del Cerberesta, pero sería difícil manejar un arma de gran tamaño desde tal distancia. Además de todo eso, no importa cuán oportuno fuera, sospechaba que Rodolfo sería capaz de bloquear o detener cualquier ataque directo. Siendo ese el caso. Fiu. Profundamente concentrado, Hayato trajo al Cerberesta a su lado. Oh. Así que finalmente te estás poniendo serio respecto a. En ese momento, Hayato voló alrededor de su oponente, la punta del Cerberesta brilló en el aire. Había apuntado la hoja perfectamente. Con esa trayectoria, debería haber atravesado la cresta de la escuela de Rodolfo, y aún así. ¡Wow! Eso está mejor. Habla rápido. NGH. Rodolfo se había inclinado ligeramente hacia atrás, causando que el ataque de Hayato se extendiera. ¡Wow! Eso fue rápido. Demasiado rápido incluso para ver. Y el concursante Soppo se las arregló para esquivarlo. Increíble. Pero ¿por qué no usó su habilidad en ese momento? No tuvo la oportunidad de hacerlo. La habilidad de Soppo funciona interfiriendo con el prane de cualquiera que esté dentro de su rango. Naturalmente, él tiene que entender lo que está pasando si va a usarla. Ya veo. En otras palabras, los movimientos del concursante Amahiri fueron demasiado rápidos para que los captara completamente. No podía haber duda de que, con la excepción de Orfelia y Lenati, Hayato tenía la mejor capacidad física general de los restantes 16 concursantes.
Los únicos que podían esperar igualarlo eran Xiao y quizá Silvia, usando una de sus habilidades de fortalecimiento. Aunque no estuviera al nivel de Ufeng Zhao, a su máxima velocidad, sería difícil incluso para Rodolfo ver sus movimientos. Ah. Bien, bien. Eres la primera persona que salta dentro de mi alcance no por desesperación total. Habla de un buen cambio de ritmo. ¿Eres tan bueno como dicen, eh? Sí, bastante impresionante. Con su oponente de buen humor, Hayato silenciosamente regresó al Cerberesta a su lado. Había querido terminar el combate con ese último movimiento, pero no podía evitarlo ahora. Si no funcionó esa vez, probablemente no tiene mucho sentido intentar lo mismo de nuevo. No importaba lo rápido que se moviera, al fin y al cabo, estaba atacando en línea recta. Si su oponente se diera cuenta de ese hecho, significaría el final para él. Tenía que resolver el combate antes de que eso pudiera suceder. HRRRGH. Cambió su posición de izquierda a derecha para evitar que su oponente leyera su tiempo, dando vueltas detrás de él para tratar de acercarse lo más posible antes de desatar su siguiente golpe. Oh, ¿qué es esto ahora? Rodolfo miró por encima de su hombro, pero Hayato ya se había movido a medio camino hacia su otro lado, abriéndose camino hasta el punto ciego de su oponente. Ahora. Con eso, Hayato atravesó el campo de visión de Rodolfo, el Cerberesta se agarró a su mano izquierda mientras se lanzaba a un profundo corte. ¡Wow! Una vez más, sin embargo, Rodolfo, como si hubiera anticipado sus movimientos, dejó que el golpe lo rozara sin hacer contacto. La punta del Cerberesta había enviado unos cuantos mechones del cabello rojo de Rodolfo esparcidos por el aire. Hayato vio un destello asesino arraigarse en los ojos de su enemigo detrás de esas gafas de sol oscuras. ¡Mierda! En ese momento, un escalofrío mortal corrió por su columna vertebral, y el brazo y la pierna izquierda de Hayato se sintieron como si se abrieran de golpe. HRRRRRRRK. Perdiendo el equilibrio, se encontró cayendo al suelo, pero se dio cuenta inmediatamente de que su mayor prioridad tenía que ser poner algo de distancia entre él y su oponente. Se detuvo un momento para ver lo grave que había sido su herida, pero afortunadamente parecía no haber sufrido nada peor que unas espantosas quemaduras, con su uniforme desgarrado en varios lugares. Afortunadamente, sus manos y articulaciones estaban bien, por lo que el daño no fue suficiente para detenerlo de la lucha. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Solo una herida leve? ¡Qué vergüenza! La sonrisa de Rodolfo permaneció tan plácida como siempre. Pensar que podría resolverlo después de verlo solo una vez. El ingenio de batalla del oponente de Hayato estaba más allá de sus expectativas. Más que nada. Asombroso. Soppo no solo esquivó el ataque de Amahiri, sino que lo contrarrestó con un magnífico movimiento propio. Por otra parte, normalmente derriba a sus oponentes de un solo golpe, así que supongo que no fue particularmente efectivo aquí. Amahiri sigue moviéndose demasiado rápido. Soppo aún no puede verlo completamente, así que solo pudo alcanzar la capa exterior del prane de Amahiri. Normalmente intenta encender una explosión destructiva desde el interior del cuerpo de sus oponentes, pero no fue capaz de hacerlo aquí. De todos modos, no es increíble el hecho de que no haya dado un solo paso desde su posición inicial. Claro, no se ha movido en absoluto. De hecho, Rodolfo no había ajustado su posición ni una sola vez. Incluso cuando esquivaba los ataques de Hayato, mantenía sus movimientos al mínimo. La audiencia, aparentemente habiendo notado esto solo ahora que Saaroula se lo había señalado, repentinamente zumbaba de emoción. Y está luchando contra el Murakumo. El mismo Hayato Amahiri que se alzó con la victoria tanto en el Fénix como en el GRYPS. El concursante Soppo está esquivando sus ataques sin siquiera tener que mover un dedo. Ciertamente se ha ganado su reputación como el número 2 de LeWolf, eso es seguro. A menudo se dice que los mejores luchadores de LeWolf están un paso por encima de los de las otras escuelas, pero Rodolfo Soppo realmente lleva ese punto a casa. En cualquier otro lugar, probablemente habría llegado a la cima. Hayato tuvo que estar de acuerdo con esa evaluación. Para empezar, si no fuera por Orfelia, que estaba tan claramente fuera de la norma, no había duda de que Rodolfo habría sido el número 1 reinante de LeWolf. Además de eso será suficiente entretenimiento para las multitudes. Ahora, mi turno, dijo Rodolfo, dando un paso adelante como si hubiera estado esperando esta oportunidad. Hayato saltó hacia atrás por reflejo, sujetándose con su espada. Si va a hacer un movimiento, eso podría darme una oportunidad. Mientras que Rodolfo podría haber visto ya a través de algunos de sus movimientos, aún no había captado completamente la forma de batalla de Hayato. Si Hayato contrarrestara ahora con el Tsugomori, una de las técnicas máximas del estilo Amahiri Shinmei, sospechaba que la victoria sería suya.
Dado que Rodolfo no estaba en posesión de un Orga Lux como lo había estado Minato Bacamilla, sería imposible para él proteger completamente su escudo escolar. Por supuesto, Hayato sabía que era improbable que escapara ileso, pero era cierto el dicho de que a veces había que perder la batalla para ganar la guerra. No tendría ninguna esperanza de derrotar a su oponente si no estaba dispuesto a correr algunos riesgos. ¿Hm? Ah. Conozco esos ojos. ¿Quieres que nos derribemos el uno al otro al mismo tiempo, Rodolfo dijo mientras se frotaba la barbilla, evidentemente habiendo visto a través del plan de Hayato. Ah. Bien, inténtalo. También tengo una pequeña cosa que quiero probar. Hayato no dijo nada, solo apretó los ojos. En la oscuridad, sus sentidos aumentados podían distinguir cada movimiento de su oponente. Tranquilo y sereno, Rodolfo comenzó a caminar hacia él. Hayato midió la distancia en su mente. 3 pasos para ir, 2, 1. ¡Ya! El cuerpo de Hayato se balanceaba de un lado a otro como un resplandor de aire caliente mientras se lanzaba hacia el pecho de Rodolfo con todas sus fuerzas. Había logrado la distancia perfecta, la sincronización perfecta, todo para desatar un solo e inevitable golpe que no podía ser evitado, aunque fuera anticipado. ¿Qué tal esto, entonces? La punta del Cerberesta, sin embargo, no logró atravesar la cresta de la escuela de su oponente. De hecho, la hoja en sí había desaparecido por completo. En ese preciso momento, el prane del pecho de Hayato se encendió. ¿Es esto? El concursante Amahiri acaba de ser envuelto en una explosión de prane. Pero parecía que su ataque estaba un segundo por delante. Probablemente lo fue. Pero Soppo debe haber cortado el suministro de prane que alimenta al Cerberesta. Ah. Ya veo. El Cerberesta demanda una gran cantidad de prane de su usuario. Así que por eso su hoja desapareció. Bien, así que eso fue lo que pasó. Hayato, habiendo sido arrojado hacia atrás por la fuerza de la explosión, y habiendo escapado por poco de una herida letal, se encontró con una sonrisa forzada ante la explicación de Saaroula. Estás diciendo que la he fastidiado 2 veces. La sonrisa de Rodolfo, por otro lado, se había desvanecido completamente. Está bien. El concursante Amahiri ha sufrido daños, pero sigue en pie. Y su escudo escolar también está intacto. La explosión debió limitarse al centro de su pecho, ya que había un gran agujero quemado a través de su uniforme y ropa interior, pero no era lo suficientemente ancho para llegar a su cresta. Soppo odia la idea de sufrir daños, así que parece que centró la mayor parte de su atención en el Cerberesta. En otras palabras, su contraataque llegó un poco tarde, y solo fue capaz de controlar la capa superior del prane de Amahiri de nuevo esta vez. Jaja. Debes tener unos malditos reflejos rápidos para salir de eso a tiempo. Sí, estoy impresionado. Rodolfo gritó, asintiendo con la cabeza mientras activaba el lux fijado a su muñeca derecha. Una crueldad salvaje se había abierto paso hasta su sonrisa. Parece que el concursante Soppo finalmente está activando su Rec Lux. Con eso, 3 grandes unidades Rec Lux en forma de espada se materializaron, rodeándolo por todos lados. En su situación actual, Hayato sabía que esta arma podría ser un problema considerable. Manteniendo su vigilancia para poder responder a cualquier ataque que se le presentara, comprobó si el Cerberesta seguía funcionando. Habiendo confirmado que estaba bien, lo devolvió a su cuerpo de activación y cambió a una nueva hoja tipo Lux. ¿Qué es esto? El concursante Amahiri ha envainado el Cerberesta. ¿Qué está pasando aquí? Debería estar fuera del alcance del concursante Soppo, así que no debería poder usarlo de nuevo ahora. ¿Qué tan estúpido eres? ¿De qué serviría un arma de corto alcance si no está lo suficientemente cerca para usarla? ¿Y qué haría si Soppo la desactivara mientras intentaba esquivar uno de sus ataques? Ya veo. Pero en ese caso, si el concursante Soppo estuviera lo suficientemente cerca para hacerlo, no apuntaría al concursante Amahiri en lugar de su arma. Esto le da opciones a Amahiri. ¿Va a hacer que Soppo piense que va a ir a por él y en su lugar ir a por su Rec Lux, o está planeando dar un golpe directo? Mientras esté usando el Cerberesta, Rodolfo Soppo está en control de la situación, no Hayato Amahiri. Esto cambia las cosas. Era más que un poco espeluznante la precisión con la que Saaroula había leído las intenciones de Hayato. En cualquier caso, mientras Hayato usara un Lux normal, no necesitaba preocuparse de que Rodolfo lo desactivara cuando se acercara demasiado. Pero quizás más importante, era sorprendentemente difícil para Hayato enfocar su atención tanto en su espada como en su oponente. No solo eso, sino que era poco probable que Rodolfo atacara con su Rec Lux mientras Hayato empuñara su Orga Lux, aunque Rodolfo podría acercarse ahora con un riesgo mínimo. Eso era lo que tenía a Hayato más al límite. No es que no tenga ninguna estrategia usando el Cerberesta, pero sería un gran riesgo, y las probabilidades no se ven bien.
Vamos, divirtámonos un poco. Rodolfo declaró con los brazos extendidos, y en ese momento, las 3 unidades de su Rect Lux se lanzaron hacia Hayato. ¡Ag! Hayato se sujetó con ambas manos mientras paraba la primera unidad, pero el peso detrás de ella fue mucho más allá de sus expectativas. Cada una de esas unidades Rect Lux era casi tan larga como él mismo era alto. Y para colmo, lo tenían rodeado por 3 lados mientras realizaban el asalto. Mientras que la segunda unidad barría en un intento de derribarlo y la tercera unidad se lanzaba desde arriba, Hayato retrocedió para evadir los ataques, solo para descubrir que Rodolfo se había puesto en posición detrás de él. Gracias a que ya había entrado en el estado de Shiki, se las arregló para cambiar de rumbo justo a tiempo, pero la primera unidad Rect Lux ya estaba dando la vuelta para bloquearlo. ¿Qué pasa ahora? ¿No me digas que vas a correr? Ah. Rodolfo carcajó. Hayato tuvo pocos problemas para pasar el arma que se aproximaba. El control de su oponente sobre el Rect Lux no era particularmente preciso, y aunque ciertamente tenían mucho poder, su habilidad para manejarlos palideció en comparación con la de Jules. Si Hayato solo tuviera que preocuparse por esas 3 unidades, probablemente podría seguir esquivándolas indefinidamente. Rodolfo sin duda también se había dado cuenta de eso. Para él, el Rect Lux era simplemente una manera de mantener a Hayato atado. Rodolfo siempre iba a querer terminar este combate con su propia habilidad. Esa arma suya era simplemente un medio de expulsar a su presa. Todo lo que necesito es un momento, si puedo hacer una apertura. Evitó la siguiente oleada de ataques de su oponente, esperando que la oportunidad se revelara. Con Rodolfo dividiendo su atención entre las 3 unidades, era poco probable que pudiera mantener su anterior velocidad de reacción. Todavía había una oportunidad de que Hayato fuera capaz de contrarrestar. Así que no tenía otra opción que soportar la embestida actual. Correcto. ¿Qué tal esto, entonces? NGH. Las 3 unidades Rect Lux comenzaron a girar en el aire mientras descendían una vez más. Hayato se las arregló para atrapar el golpe, pero el Lux en su mano dejó escapar un horrendo chillido. El poder que cada arma poseía era simplemente demasiado diferente. Si seguía captando los ataques de su oponente directamente, su propio Lux acabaría rompiéndose tarde o temprano. Por supuesto, esquivarlos a todos tampoco sería fácil. Los ojos de Rodolfo brillaban mientras esperaba su oportunidad de lograr una derrota aplastante. Si no tenía cuidado al esquivar los ataques de su enemigo, Hayato sabía que se encontraría cayendo presa de esa habilidad destructiva. Si iba a evitar que eso sucediera, necesitaba mantener una completa conciencia de su situación y de lo que le rodeaba. Dedicó hasta el último gramo de su concentración a esquivar los ataques del Rect Lux, para atraparlos a todos y apartarlos. Con cada breve pausa en el asalto, se alejó más de su oponente, dando vueltas para no ser víctima de otro golpe mortal. Pero se preguntó cuánto tiempo sería capaz de soportar este ataque unilateral. El cambio fue casi imperceptible, pero los movimientos del Rect Lux de su oponente estaban empezando a perder su ventaja. Tal como esperaba. Era imposible decirlo por su expresión, pero lo más probable es que Rodolfo comenzara a cansarse. Los Rect Luxes requerían una considerable concentración para operar, y a medida que aumentaban de tamaño, sus usuarios requerían cada vez más dominio sobre su prane. Rodolfo, naturalmente, sería muy consciente de ese hecho. Pero, se preguntó Hayato, ¿alguna vez había experimentado la realidad de ello de primera mano? No habían pasado ni 2 años desde que se introdujera el Rect Luxes. Podría haber sido posible para Rodolfo dominar su arma en tan poco tiempo, pero dado su tremendo poder, segundo en Leowolf después de Orfelia, Hayato dudaba que aún tuviera que usarla. En un combate prolongado. TCH. Por fin, los movimientos de sus unidades Rect Lux se habían vuelto inconfundiblemente desordenados. Ahora, sintiendo su oportunidad de arrebatar la victoria, Hayato atravesó la brecha entre las 3 unidades Rect Lux y en una rápida embestida se acercó a su oponente. Estilo de espada Mahiri Shinmei, primera técnica, Torre de la Gravedad, con un destello brillante, dirigió su espada hacia el suelo, el impacto causó que una pared de arena se levantara delante de él. ¡Qué demonios! Era una simple cortina de humo, ineficaz en la mayoría de las circunstancias normales, pero con Rodolfo en su estado actual, probablemente embotaría sus sentidos. A la tercera bala vencida. Ahora era su oportunidad, y habiendo decidido eso, Hayato se preparó para su ataque final. ¿Qué es esto, entonces? Rodolfo se echó a reír a carcajadas. ¡Ag! Impulsado por puro instinto, Hayato saltó de lado mientras las unidades Rect Lux, ahora infladas a casi el doble de su tamaño original, venían en picada hacia él por detrás. Meteor Arts en un Rect Lux. ¡Ah! Siempre debes guardar tu mejor carta para el final.
Incapaz de soportar las armas de gran tamaño con su lux normal, Hayato fue lanzado a través del escenario y mientras lograba detener a dos de ellos, el tercero le atravesó la pierna. Ga. Cayendo de rodillas, se preparó para enfrentarse a las hojas mientras se lanzaban para un golpe de seguimiento, cuando... ¡Wow! Hayato activó el Cerberesta, forzando a Rodolfo a retroceder, nervioso. ¡Eh! Cuidado. Debes estar muy desesperado si estás sacando eso de nuevo. De hecho, dado que Rodolfo podía simplemente desactivarlo, un ataque con el Cerberesta resultaría completamente ineficaz. Bajo cualquier circunstancia normal, eso era. Bueno, ya no es como si pudieras huir con esa pierna. Maldición, esto será divertido. Ah. Hayato se preparó mientras su oponente se acercaba. Elevándose inestablemente a sus pies, mantuvo el Cerberesta en posición horizontal, seguro de que la victoria estaba a su alcance. Sin embargo, mirándolo fijamente, Rodolfo no mostró signos de bajar la guardia al acercarse cada vez más. Justo antes de que Rodolfo se hubiera acercado lo suficiente para atraparlo, Hayato atacó con el Cerberesta. ¿Eh? ¿Qué se supone que es eso? Rodolfo inclinó su cabeza con perplejidad. Por supuesto, el Cerberesta no había tardado lo suficiente en alcanzar su objetivo. Pero eso estaba bien. A lo que Hayato acababa de apuntar, y se consumió espectacularmente, no era al propio Rodolfo ni a su escudo escolar. ¿Qué? Su oponente, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de pasar, tenía una expresión de asombro, el choque cedía al pánico mientras intentaba apresuradamente retirarse. Hayato, sin embargo, estaba un paso adelante. Moviendo la muñeca hacia atrás, se lanzó hacia adelante con el Cerberesta, levantando la cuchilla hacia arriba. Estilo de espada Mahiri Shinmei, primera técnica, serpientes gemelas. Ese golpe partió en dos la cresta de la escuela de Rodolfo. Fin de la batalla. Ganador, Hayato Amahiri. ¿Qué acaba de pasar? La voz desconcertada de Miko resonó por toda la arena silenciosa. Increíble. Hayato Amahiri acaba de cortar el maná mismo. A través del maná. ¿Qué? De hecho, Saaroula estaba en lo correcto. Hayato había usado el Cerberesta para cortar todo el maná que lo rodeaba. Nunca antes había intentado hacer tal cosa y no había sabido si funcionaría, pero dada su situación, había sido la mejor opción que se le ocurrió. Por supuesto, el Orgalux había logrado quemar las habilidades de incontables Trigues y Dantes en el pasado, pero hacerlo siempre había dependido de que su usuario identificara con éxito su objetivo. En ese sentido, la habilidad de Rodolfo difería drásticamente de aquellas como las llamas de Jules o el veneno de Orfelia, de manera que hacía imposible identificar un objetivo concreto. Ni siquiera el Cerberesta podía cortar a través de un objetivo que no podía ser comprendido. Eso dejaba solo una opción. Mientras que la habilidad única de Dante de Rodolfo le permitía controlar el prane de otras personas, como todas las habilidades, aún así surtía efecto a través del medio del maná. Como tal, con su primer corte de las serpientes gemelas, Hayato había quemado todo el maná que lo rodeaba y en ausencia de maná, Rodolfo había sido incapaz de manifestar su habilidad. Sin embargo, el mundo estaba lleno de maná. Lo que Hayato había hecho era similar a formar una burbuja de aire a su alrededor mientras estaba bajo el agua por un breve momento. Tomaría menos de un segundo para que ese espacio fuera reclamado. El maná funcionaba de la misma manera. El espacio que había tallado a su alrededor, y su oportunidad de asegurar la victoria, había durado solo un parpadeo. Por eso, después de confirmar que podía lograrlo, eligió a las serpientes gemelas para que se encargaran de la combinación final. ¡Ja! ¡Ah! Sí. Increíble. Nunca imaginé que alguien pudiera volver de esa posición. ¡Santo cielo! Eso fue increíble. Rodolfo, presionando una mano contra su frente, se había puesto a reír a carcajadas. Puedo ser tan egoísta como ellos, pero te has ganado mi respeto, Hayato Amahiri. Pon todo lo que tienes en ello y haz que esa corona sea tuya. Oh, viejo, declaró al despedirse, antes de bajar del escenario como si él mismo fuera el vencedor. Uf. Después de ver a su oponente desaparecer por la puerta, Hayato se encontró cayendo de espaldas. Y con eso, cerró los ojos, escuchando en la oscuridad cómo los estruendosos aplausos caían sobre él. Bueno, entonces, Elliot, tengo que irme. En su cuarto de preparación en el domo de Progyon, Noel Mesmer, la bruja de las espinas sagradas, alias Perseforet, se agarró las manos frente a su pequeño pecho mientras le mostraba a su amigo de la infancia Elliot Forster una tímida sonrisa. Te dije que no fueras tan familiar. Ah, supongo que no importa. De todos modos, dudo que hayamos visto todo lo que su oponente tiene bajo la manga. Ten cuidado. Lo tendré.
Ese oponente era Fuyuka Umenokouji del séptimo Instituto Gielón, la tercera en el ranking de los Page Ones de la escuela y alumna privada de la propia profesora de Noel, Singlou Fan, aunque estrictamente hablando, Singlou parecía tratarla más como una aficionada que como una verdadera discípula. En sus anteriores enfrentamientos, había logrado la victoria tras convocar a una variedad de criaturas a las que llamaba Shikigami, aún no había demostrado de que era capaz. Sin embargo, no había duda de que poseía un alto nivel de habilidad. Todo lo que puedo hacer es animarte desde la línea de banda, pero hazlo lo mejor que puedas. En absoluto. No podría pedir nada más que tenerte apoyándome, Elliot. Noel sacudió la cabeza mientras hablaba, antes de mirarle con los ojos levantados. Ah. Pero, ya sabes, si está bien, quiero decir, podrías, como solías. Incapaz de terminar sus frases, se alejó, hasta que todo lo que pudo hacer fue retorcerse nerviosamente delante de él. Claro. Elliot se dio cuenta rápidamente de lo que le estaba pidiendo. Miró a su alrededor y luego, evitando torpemente su mirada, la sostuvo en un cálido abrazo y, como si tranquilizara a un niño, le dio una palmadita en la espalda. Cuando Noel había sido acosada en la escuela de niña, Elliot la había consolado a menudo así. No importaba cuán a menudo los otros niños escondían sus cosas, no importaba cuánto la ignoraban o la trataban como a un monstruo por ser una genestella, e incluso cuando había sido sometida a la violencia, cuando las lágrimas habían sido lo único que le quedaba, siempre había sido Elliot en quien había encontrado calor. Gracias, Elliot. Voy a ganar, solo mira. Presionó su cabeza ligeramente contra su pecho, antes de apartarse abruptamente y mostrarle una valiente sonrisa. Sé que puedes hacerlo, Noel. Sí. Ella sintió profundamente y luego corrió por el pasillo. Él era su fuerza. Y con él apoyándola, no tenía intención de perder, sin importar quién fuera su oponente. Elliot se había convertido recientemente en objeto de considerables críticas debido al incidente del Caballero Negro. Su posición en la academia había caído sin duda una vez más, y Noel sabía que la gente susurraba todo tipo de rumores infundados. Pero Elliot, sabía, no había hecho nada de lo que avergonzarse. Para empezar, había sido la alta dirección de la academia la que había introducido al Caballero Negro en el torneo, el IEF Elliot Pound. No hubo luchas internas entre los más altos ejecutivos, ya que todos habían sido sometidos a considerables programas de ajuste mental, pero era probable que alguien de unos pocos rangos inferiores estuviera tratando de hacer sentir su presencia. Naturalmente, habría individuos dentro de la fundación que no estarían muy contentos con el hecho de que Elliot, habiendo sido nombrado en honor a su prominente antepasado, estaba en camino de convertirse en el primer genestella en entrar en los rangos más altos de la organización. Siendo así, era mucho más probable que el Caballero Negro hubiera entrado en el Indvolus no para mejorar la puntuación general de la academia, sino para dañar el prestigio y la reputación de Elliot. Después de todo, si algo saliera mal, sería el Consejo Estudiantil, como el más alto cuerpo autónomo de la academia, y él mismo como su jefe, quien inevitablemente asumiría la culpa. Noel, sin embargo, ya sabía lo poco razonable que era el mundo. No importaba si uno estaba en lo cierto, no importaba lo amable o gentil que fuera, no importaba el esfuerzo que uno pusiera en ayudar a los que estaban por debajo de uno mismo, siempre se encontraría con un rencor irrazonable. El mundo era retorcido y despiadado, y ahora mismo, esa distorsión estaba dirigida directamente a Elliot. Noel lo protegería de todo eso. Tal como él la había protegido a ella. Se preparó para recibir una ola de luz deslumbrante y rugientes aclamaciones al pasar por la puerta de entrada. Y ahora, saliendo por la puerta oeste, tenemos al número 7 de la Academia de Santa Gallardworth, Noel Mesmer, la bruja de las espinas sagradas, Perseforet. Miren esa efervescencia cuando se lanza al campo. Sí, ciertamente está llena de energía, esa. En cualquier otro momento, Noel se habría encontrado paralizada al pensar que tanta gente se centraba en ella. Cuando participó en los GRYPS, compartió el protagonismo con sus compañeros de equipo. Ahora, sin embargo, estaba luchando sola, y a pesar de eso, podía sentir la energía que brotaba dentro de ella. Corrió a través del puente que conducía a la puerta de una sola vez, antes de saltar al escenario. Fuyuka, con los labios enroscados y una sonrisa elegante, ya la estaba esperando. Bueno, no estamos de buen humor hoy. Siento haberles hecho esperar.
Oh, no me importa, respondió Fuyuka, levantando la mano para ocultar una risita leve. Con su larga cabellera negra, sus graciosos ojos estrechos y sus elegantes gestos, era la viva imagen de una princesa de un cuento de hadas japonés. La familia Fuyuka parecía tener una historia particularmente larga, y las técnicas que ella usaba no eran el usual seisenjutsu de los estudiantes de Hielon, sino más bien secretos privados transmitidos a través de las generaciones. Por lo que Noel había escuchado, parecía que ni siquiera la organización de inteligencia secreta de Gallardbord, sino Domius, había sido capaz de descubrir algo más preciso que eso. Si la mejor red de inteligencia de Asterisk no pudo encontrar nada, entonces no hay nada para ello. Tendré que hacer lo mejor que pueda. Tranquilizándose en un intento de fortalecer su resolución, activó su bastón en forma de lux. Fuyuka, mirando, sacó su abanico plegable encantado, dejándolo revolotear por el aire mientras se movía a su posición inicial. Ronda 5, combate 2, comienza. Mientras la voz automatizada sonaba por todo el estadio, Noel activaba su habilidad. Una verde alfombra de espinas irrumpió bajo sus pies, comiendo rápidamente todo lo que la rodeaba. Aquí está. La habilidad del área de la concursante Mesmer. Estas espinas suyas pueden cubrir todo el escenario en un instante. No pensarías que alguien tan linda como ella podría ser capaz de un ataque tan desagradable. Esa habilidad de área probablemente tomará un poco de tiempo para activarse completamente, pero ella es ciertamente mucho más rápida en desplegarla ahora que durante los GRYPS. Es bastante impresionante. La locutora, Nan Andersen, junto con la comentarista, Chitouse Kan, fueron las mismas que durante los GRYPS del año pasado, así que sabían de lo que estaban hablando. En el Liangsan, Noel se había centrado en desarrollar sus habilidades. Las habilidades de Unstrig estaban intrínsecamente ligadas a su fuerza de voluntad y eran, de una manera muy real, un espejo de su ser más íntimo. Y así sus propias habilidades, tomando la forma de un bosque de espinas, se basaban en su naturaleza reservada y retirada. Desarrollar y extender las propias habilidades significaba analizar y comprender el verdadero yo. Por desagradable que fuera, Noel se enfrentó directamente a su débil corazón y fortaleció sus poderes. Fue un proceso agotador, pero gracias a él, había hecho un progreso dramático. Su último rango en el Liangsan había sido el de Otsubu, segundo desde la cima, pero para una habilidad que en el pasado solo había sido adecuada para el apoyo, la velocidad de despliegue, la fuerza y el alcance que había sido capaz de lograr eran notables. Vamos, ordenó, y el bosque de espinas se onduló de repente, acelerando hacia Fuyuka como un tsunami. ¿Por qué, si no es como el bosque de Venom? Supongo que eso me convierte en Macbeth. Fuyuka dijo con una risa despreocupada mientras giraba su abanico. Jiji rululing, chi. Esa voz baja y susurrante resonó por todo el escenario y con ella, incontables Ikigami emergieron del aire para proteger a su invocador. El primero era un enorme monstruo de una sola pierna, seguido de una criatura gigante en forma de araña con cuernos como un toro, las siguientes llamas en forma de cráneo burlón. Uno tras otro, grotescos monstruos de todas las formas comenzaron a desgarrar su ola de espinas con sus colmillos y garras, hasta que detuvieron repentinamente su avance. Y aquí estamos, el verdadero pandemonio de Shikigami de la concursante Umenokouji, los Yaki Yakou. Mirad cómo se clavan en ese muro de espinas. No importa cuántas veces los vea, me dan escalofríos. No hay nada que me asuste, ¿verdad? No, en absoluto. En serio. Estoy bien con eso, de verdad. No pasó mucho tiempo antes de que el ejército de Shikigami lograra atravesar el avance de Noel. Pero el tiempo que les llevó a hacerlo no fue suficiente. Ante sus ojos, las amplias franjas que habían atravesado sus espinas comenzaron a regenerarse, al igual que muchos más surgieron por detrás. Cortadlas. La manta de yedra espinosa se presionó hacia adelante como se le ordenó, extendiéndose en un enorme látigo y cortando a través del Shikigami. Con cada golpe de esa arma, al menos una docena de las criaturas invocadas fueron arrastradas por nubes de humo y aunque eran muchas, individualmente, no eran particularmente robustas. Oh querido, mi pobre pequeño Shikigami. Fuyuka frunció el ceño con tristeza, pero sus criaturas se habían vuelto tan pocas que ya no podían protegerla completamente. Si pudiera seguir así. El bosque de espinas de Noel ya se había envuelto alrededor de la línea defensiva de los Shikigami y estaba cerca de caer sobre Fuyuka.
El verdadero poder de las habilidades del área residía en controlar el campo de batalla en sí mismo. Ahora que Noel había llegado tan lejos, tenía la ventaja inconfundible. Lo has hecho mejor de lo que pensaba. Fuyuka se rió para sí misma. Bueno, debo decir que me estaba aburriendo, así que ahora sería un buen momento. Cerró su abanico plegable y lo devolvió a su bolsillo. Te suplico, oh Taisai, que el cometa de Oban expulse el mal, que me concedas la protección del rey dragón del mar, entonó, haciendo una secuencia de gestos con la mano a una velocidad increíble, antes de bajar finalmente su mano derecha en un movimiento de corte. Jiji Rululing, chi. Menos de un segundo después, la marea de espinas de Noel rompió las defensas del Shikigami de su oponente y pareció tragárselo todo. Sin embargo, con un brillante destello de luz roja, las espinas que rodeaban a su enemigo fueron apartadas. Cuando la luz disminuyó, Fuyuka estaba allí de pie, con aspecto vigoroso, sin siquiera haber sudado. El problema ahora era el demonio gigante que se cernía sobre ella, de más de 2 metros de altura, con su musculoso cuerpo cubierto de una piel de color rojo intenso. 2 cuernos brotaron de su frente, y tenía 3 ojos brillantes. Estaba vestido con una armadura anticuada, y en su mano derecha agarraba un enorme hacha de doble filo. Una gruesa cadena colgaba del mango, cuyo extremo el demonio sostenía en su mano izquierda. Un nuevo Shikigami. No, espera, eso es. En el momento en que los ojos de Noel se posaron en esa figura, sintió una sensación de temor que nunca antes había experimentado a través de su cuerpo, o quizás, se preguntó, la sensación era más parecida al temor. Encontró sus piernas temblando al ver la extraña e intimidante monstruosidad. Ah, gracias, Higoku. Eres una ayuda maravillosa. Y entonces la criatura que Fuyuka había llamado Higoku comenzó a hablar. Si está en necesidad, maestra, debería haberme convocado antes. Aunque esto no sea más que un juego para usted, su enemigo lo hace en serio. ¿Qué? Ha hablado. Espera, el Shikigami habló. Chitous. Eso es, supongo que no es solo actuar de forma autónoma, entonces. Debe tener verdadera inteligencia si puede comunicarse así. Pero nunca he visto a un Strige o a un Dante hacer algo así antes. Es imposible. Está más allá incluso de las marionetas de Ernesta. Parecía que ni siquiera la comentarista Chitous, graduada en Ayekant, podía creer lo que veía. Noel, sin embargo, ya había vuelto a sus sentidos. Llamó a las espinas que aún cubrían la mayor parte del escenario, tejiéndolas en una forma diferente. Este nuevo Shikigami parecía ser mucho más fuerte que los anteriores. Si iba a ganar, tendría que poner todo lo que tenía en este combate. Titán de espinas, ven aquí. Por el bien de Yot, no podía permitirse perder ahora. No importaba lo que pasara, tenía que ganar. Oh, tienes un espíritu audaz, niña. En ese momento, mientras intercambiaba miradas con el Shikigami Higoku, se vio envuelta en sus espinas invocadas. La levantaron en el aire, y en su lugar se alzó una imponente figura humanoide. El titán que había tejido con sus espinas medía casi 10 metros de altura, al menos 3 veces el tamaño del Higoku de Fuyuka. Noel se había centrado en algo más que en pulir sus habilidades Trige en el Liangsan. Su entrenamiento con Xingqiu se había basado en el combate real, por lo que se había visto obligada a aprender algunas técnicas de combate cuerpo a cuerpo, tanto si quería como si no. Sin esos movimientos, no habría durado ni un minuto contra su maestra. Ni siquiera Noel, que normalmente se mantenía en la retaguardia, podía escapar de esa realidad. Así que había creado este ser gigante para aplicar mejor las técnicas de mano a mano que ya conocía. Débil y frágil como una genestella por derecho propio, lo había compensado usando sus habilidades para crear esta armadura. ¡Ra! Siguiendo las órdenes de Noel, el espinoso titán se dirigió hacia Higoku, cerrando su puño. Por desgracia, no es más que una pequeña baratija. Higoku, sin embargo, con un simple golpe de su hacha, envió el brazo del titán volando desde su hombro y, a través de algunos medios que Noel no pudo comprender, detuvo la regeneración de las espinas. Erg. Golpeó de nuevo con el brazo que le quedaba, pero su enemigo también lo destruyó, con la misma facilidad. Demasiado débil. Todavía no ha terminado. Si no podía regenerar los miembros perdidos, simplemente tejía el titán de nuevo. Desde que entró al torneo, pudo sentir que sus habilidades se habían desarrollado aún más.
No perdió ni un segundo antes de enviar un geyser de espinas más grande en número y más rápido que nunca antes de lanzarse hacia Higoku. Oh querida, ¿eso es algo?, se rió Fuyuka. Pero incluso con el ataque descendiendo sobre ellos, ni ella ni su Shikigami mostraron ningún signo de preocupación. Sin imagen. Higoku se movió para proteger a Fuyuka, balanceando su hacha como si fuera una hoz. Y una cadena, partiendo su titán por la mitad de arriba a abajo. ¡Gra! Como último recurso, Noel ordenó que las partes restantes del titán cayeran hacia su oponente, con la esperanza de aplastarla bajo los pies, y aún así. Sí, un buen espíritu. En el momento en que el titán caído hizo contacto con la palma de la mano extendida de Higoku, su enemigo gigante voló todas y cada una de las espinas que Noel había puesto en ella con una tremenda onda expansiva. Noel, atrapada en medio del poderoso impacto, sintió que entraba y salía de su conciencia. Fin de la batalla. Ganadora, Fuyuka Umenokouji. Lo último que escuchó fue el anuncio automático que señalaba el final del combate, seguido de la voz fría y tranquila de Fuyuka, como campana sonando en la distancia: buen trabajo, Higoku. Veo que no has desperdiciado esos 1000 años tuyos.